tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste, a este espacio de análisis que les ofrece Navarra Televisión. Esta semana nos detenemos en la que sin duda ha sido la noticia de la semana, más allá de las fronteras navarras, por supuesto, que ha sido el nombramiento del Papa Francisco. En los últimos programas hemos ido analizando cómo fue ese cese, esa renuncia del Papa Benedicto XVI. Ahora ya tenemos nuevo nombre, por todos desconocido, y ya les dije en este programa que era casi inútil hacer quinielas. Menos mal que no gastamos minutos de televisión en hacer quinielas, porque efectivamente a todos ha sorprendido. Nos proponemos a esta hora de la noche y después de casi 48 horas de pontificado, nos proponemos analizar esta cuestión. Posiblemente, si ustedes han leído la prensa, han estado al lado de la televisión, ya lo sabrán casi todo, pero nosotros les proponemos un análisis quizá un poquito más profundo de cómo nos ha afectado desde el punto de vista de la comunicación todo este hecho histórico. Javier Leoz estuvo aquel día que no hablábamos de quinielas, él por todos es conocido como delegado de religiosidad popular. Javier, menos mal que no hicimos quinielas porque no hubiéramos acertado. Pues nos hubiésemos llevado un planchazo como se han llevado los conclavistas, los periodistas, los vaticanistas, y por eso yo creo que hemos vencido un poco los que aquel día dejamos todo a merced del de arriba. Efectivamente, porque además lo comentamos y dijimos, pensamos que no merece la pena gastar tiempo de televisión en esto, y así fue. María González Zabal, periodista también de Arguments. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, repitiendo. Repitiendo, y sé por Twitter que has estado absolutamente enganchada a esta cuestión. Bueno, es que ha sido impresionante, ¿no? El seguimiento que hemos podido tener a través de redes, a través del canal de YouTube que tenía el Vaticano, es que hemos ido siguiendo paso a paso, ¿no? Yo creo que también eso es histórico y que marca también un antes y un después en la comunicación. Pues Javier Leoz nos dará la parte más, la visión, el análisis más eclesial, María nos dará el análisis más periodístico, Hildegard González, muy buenas noches, nos dará la visión más sociológica del asunto. Que tiene bastante. Creyentes y no creyentes, más de 11 millones de personas pegadas a la televisión, viendo una chimenea. Y muchísima expectativa de cara a lo que va a ser el mandato de este Papa durante estos próximos años, porque ya en los 2 primeros días ha marcado muy claramente una tendencia que yo creo que a católicos y no católicos va a tocar, va a llamar, y ojalá sea capaz de evidenciar que ese mensaje que tiene el Evangelio se está tangibilizando día a día en la Iglesia. Y por último, pero no por ello menos importante, Francisco Javier Pérez Latre es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y va a ofrecernos el análisis, bueno, sobre todo que se dedica en parte a ello, es analista de audiencias y medios. Un bombazo en Twitter, un bombazo en las audiencias. Un bombazo con unas cifras de audiencia espectaculares, con una expectación mediática colosal, en un ciclo de noticias además muy largo que estamos viviendo desde el 11 de febrero realmente, y que todavía va a durar un poco más porque esto se prolonga a este pontificado, que es un pontificado prácticamente en directo en estos primeros días. Y creo que vamos a aprender mucho. Ya estamos viendo algunas cosas, pero todavía es pronto para analizar todos los efectos que puede tener. Y yo le diría que es una sorpresa, pero en cierto modo estamos viendo que es una sorpresa genial hasta el momento. De momento, la verdad es que todos los que estaban a favor y en contra están sorprendidos por la cercanía de este Papa Francisco. Vamos a analizar pues la cuestión, pero antes vamos a acercar la figura del que hasta hace casi 48 horas era simplemente un cardenal. El cardenal Jorge Mario Bergoglio se convierte en el primer papa procedente de América. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Antes de entrar en el seminario estudió químicas y se graduó como ingeniero químico. El 11 de marzo de 1958 terminó el noviciado en la Compañía de Jesús. Ha sido profesor de literatura y psicología en Buenos Aires. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969 a la edad de 33 años. En 1992 Juan Pablo II le nombró obispo titular de Aúca. Después, en 1997, fue nombrado arzobispo de Buenos Aires y creado cardenal en 2001. Además es miembro del Pontificio Consejo para la Familia y de la Pontificia Comisión para América Latina. Además, ha escrito varios libros como Meditaciones para religiosos o Reflexiones de esperanza.
Aunque en las previsiones que se hicieron antes del cónclave no se encontraba entre los denominados papables, en el anterior cónclave del 2005 sí que se encontraba entre los candidatos a ocupar la cátedra de Pedro. Esta vez... Bueno, pues hasta hace 48 horas un cardenal más de la curia, en principio... Un cardenal, en principio, pues no genera demasiada expectación hasta que pasa del rojo al blanco. Si analizamos no desde el punto de vista religioso, que eso nos lo podrá decir Javier, pero si la primera pregunta que nos planteamos es ¿por qué esas cifras de audiencia? Aquí el analista en audiencias, ¿qué nos diría? Bueno, primero es un evento genuinamente global, o sea que realmente todo el mundo está pendiente. Son prácticamente 1.200 millones de católicos y el tipo de seguimiento que tiene lo pone al nivel de los grandes acontecimientos deportivos o de grandes eventos como los Oscars. Juega en ese tipo de liga donde las audiencias son realmente masivas. Luego creo también que tenemos una cierta fascinación por la figura del Papa, que llega a mucha gente. Y es un testigo muy visible de una institución que tiene unas cifras realmente totalmente fuera de lo normal. Y luego creo también que es muy buena televisión. Realmente creo que las imágenes que nos llegan de la Santa Sede, de Roma, del Papa, son imágenes muy valiosas para los medios. Bueno, el realizador es director de cine, o sea, el que ha hecho toda la entrada en la Capilla Sixtina, el que ha ido... Vamos, planificando qué planos, qué imágenes, es un director de cine y, por cierto, eran unas imágenes que no se habían visto nunca. Eso era también esa entrada en la Capilla Sixtina y ese juramento. Sin embargo, decía Francisco que... ahora Francisco nos va a salir como el hombre de moda, Francisco Javier. Decía que se jugaba esto en una liga, digamos, concreta, como los Oscars o como... las cuestiones deportivas o como el fútbol, la elección de Obama, ese tipo de acontecimientos. Pero sin embargo estamos hablando de una institución, Hildegard, que sociológicamente se ve como que está de capa caída, independientemente de si uno es creyente o no, pero en principio la Iglesia aparentemente, luego podrás defenderte, Javier, pero aparentemente a la gente no le atrae y dice esto es una cuestión de... señoras mayores. Yo creo que bueno, el dato de 1.200 millones es mucho dato como para decir que no atrae a nadie. Yo creo que sí que atrae a bastante gente. Lo que pasa que sí que es cierto que la institución como tal parece que estaba en un momento en el que se estaban cuestionando muchas cosas. Yo, sin embargo, creo que la gente está buscando referentes. Al final la sociedad hasta ahora había tenido referentes muy claros que en los últimos años se vienen poniendo en cuestión en las últimas décadas, ¿no? Pues los gobiernos, ¿no? Ya no son los políticos que eran, están cuestionados, la sociedad no se siente representada en ellos. Las monarquías, ¿no? Pues 3/4 de lo mismo. Incluso la Iglesia, sin embargo, con esta figura, con esta renovación de la Iglesia, yo creo que la gente está expectante de decir quién va a ser el que va a asumir eso. ¿Por qué? Porque realmente esa institución, lo que la institución comunica, el mensaje de la institución, o sea, el Evangelio, es cierto que atrae a muchísima gente. Entonces, el ver, ¿no?, quién va a ser el que lidere esta institución, yo creo que no es tanto simplemente quién va a ser, sino qué va a hacer de nuevo en esta institución. ¿Por qué? Porque en esa figura la gente, en el fondo, está viendo o quiere ver, yo creo, ¿no?, algún referente para poder seguir, imitar y dar sentido a su vida. Hablaremos de ese hacer de nuevo. Me quedo ahí porque por alusiones me parece que Javier tiene que decir algo, defender esa expectativa o esa atracción, ¿no? Yo recuerdo una frase de nuestro querido Juan Pablo II en Toronto, cuando tuvo lugar la Jornada Mundial de la Juventud, que decía que el mundo necesita ser curado y tocado. Estos 5.000 periodistas acreditados ante la Santa Sede, donde, entre otras cosas, se nos ha proyectado la belleza de la fe a través de la música, a través del arte, incluso a través de los atuendos, que luego hablaremos también de ellos, lo poco, entre comillas, significativos que son para el actual Papa. A mí me ha hecho caer en la cuenta como sacerdote de lo siguiente, que ese pulmón que le falta a nuestro querido Papa Francisco, ya sabemos que en el año 70 fue intervenido, falta un pulmón, es precisamente el pulmón que le falta al mundo. El pulmón de oxígeno espiritual, el pulmón de la fe, el pulmón de la esperanza. Y la Iglesia resulta que con el conclave, nunca mejor dicho, después de abrir con la llave
esas sesiones, nos dice que ahí hay una persona sencilla, afable, que nos puede traer un poco la esperanza y que nos puede curar un poco y que nos puede tocar a este mundo nuestro tan necesitado de ese pulmón de vida espiritual. Yo venía hacia aquí, Paz, pensando en esto precisamente, en este sí. El pulmón que le falta al Papa precisamente es el mismo pulmón que le falta a este mundo. Y por eso despierta tanto interés estas cosas. Decías que hace un momento, Paz, perdón, lo has dicho tú, como que había una cierta deserción de la Iglesia. Aparente, o aparente, eso sí. es lo que Benedicto XVI está muy preocupado, decía, la apostasía silenciosa, que es tan peligrosa como la apostasía sobre el papel, ¿no? Pero ahora, a la hora de la verdad, la gente tiene hambre de esperanza, hambre de espíritu, y se ha visto, en definitiva, con este conclave a través, por supuesto, del factor mediático de los medios de comunicación social. Algo haremos bien los medios, algo haremos bien los supuesto. medios. No sé cuál es el análisis periodístico de María de estos días, de esa atracción. Bueno, yo sobre todo destacar esas cifras, ¿no? De pues, casi 5.000 periodistas acreditados, más de 200 portadas al día siguiente de la elección. Efectivamente, es un tema que importa, es un tema que interesa y es un tema seguido, ¿no? O sea, de hecho, bueno, a lo mejor aquí Francisco puede dar más datos, pero yo no calculé el tiempo real en el que pasó desde la fumata blanca a en qué momento se convirtió trending topic ya el Habemus Papam, pero fueron unos minutos, no más. El trending topic, vamos a explicarlo para los que igual no estén muy situados en Twitter. Twitter es una herramienta, una red social en la que uno se pone a hablar y cuando mucha gente se pone a hablar de algo, se convierte en trending topic. Eso es decir, que hay un montón, miles de personas están hablando sobre esa cuestión. No sé si lo he explicado bien. Francisco, muy bien, está bastante bien, sí. Incluso bien. Yo no sé, María, estos días, ahora vamos a hablar de Twitter y demás, pero estos días la impresión que a mí me daba, no sé si es una cuestión que me atañe y entonces por eso estaba especialmente atenta, me ha dado la impresión que los periodistas, especialmente de televisión y radio, que estaban allí, que estaban viviendo esta experiencia en directo, sean del medio que sean del color que sean, estaban como contagiados de lo que estaban viviendo, ¿no? De alguna manera se contaba lo que estaba sucediendo. Me parece que la crítica y la acidez, independientemente, insisto, del color o del pensamiento de cada uno, mientras estaban allí, la gente contaba lo que pasaba. Los que, digamos, estaban casi aquí en la redacción, les salía mucho más fácil la crítica y la acidez. Ese contagio no se daba. A mí me ha parecido así y lo he visto, la verdad es que hice zapping en bastantes cadenas y tengo esa impresión, no sé si a ti eso te ha llamado la atención. Yo creo que ahí ha jugado un papel interesante el paso adelante que ha dado la Iglesia a la hora de comunicar en este sentido, ¿no? O sea, lo que decía antes, ¿no? O sea, tener una conexión directa, continua en el canal del Vaticano de YouTube, creo que facilita, ¿no? O sea, en cuanto no hay comunicación, pues ahí, o sea, estás abriendo una puerta, pues eso, pues a empezar a especular, ¿no? Entonces creo que ahí ha jugado un papel importante este avance, ¿no? que hemos tenido y bueno, y luego realmente hemos tenido una suerte que ha sido seguir todo lo que se podía seguir, ¿no? Hasta ese momento extra omnes que, bueno, pues el poder entrar y ver la solemnidad del juramento, ¿no? Pues cómo han ido rezando las letanías de los santos, pues eso transmite, o sea, una imagen de la Iglesia que a lo mejor era desconocida. Si os parece, porque como empezamos a hablar de esto, nos vamos a tirar todo el programa, vamos a hablar un poco de la persona que ha sido elegida, Francisco, y luego retomamos esta cuestión, sobre todo porque no sé qué les parecerá a ustedes, porque igual, claro, estamos a viernes, igual han estado trabajando toda la semana, han ido de aquí para allá como rescatando informaciones y no sé, los inputs que puedan tener de este nuevo Papa de la Iglesia Católica. Pero si algo ha sorprendido a todos es los gestos. El primer gesto que me gustaría detenerme y preguntaros con un análisis reposado después de estas prácticamente 2 días, es esa salida al balcón en la que prácticamente no sabe muy bien qué hacer con la mano, se queda como para que le vean. A mí se me hizo eterno, dije, por favor, que diga algo, que salude, pero hay gente que lo ha interpretado, lo he comentado, ¿no? con amigos, con amigas, bueno, como de apabullamiento, y hay gente como que lo ha señalado como humildad de dejarse ver. No sé cuáles han sido vuestras impresiones. No sé si lo visteis en directo, sí, claro. Sí. Yo no lo vi en directo, estaba trabajando.
pero sí que después he visto las imágenes y yo creo que es un gesto de completa humildad. A mí me fascina y la verdad es que la expectativa que tengo es muy alta por las características que tiene este Papa y por los gestos que está haciendo. El hecho de salir, como salió, y quedarse allí para que la gente lo viera, es una cosa que me llama la atención. Es decir, cualquier mandatario actualmente sale sacando pecho, saluda, hey, estoy aquí, no, él se quedó allí, hizo que lo vieran. Volvió de donde estaban, no en el coche papable. Lo vamos a comentar después, vale. Tú nos vas diciendo si quieres los gestos. A mí ese gesto me pareció de total humildad y sobre todo de total cercanía. Es decir, aquí estoy y ahora a trabajar. Yo creo que estaba pensando él, ¿no? Y ahora la que tengo que organizar después de que me han elegido a mí, han puesto en mí los ojos. A mí me pareció eso, no sé si vosotros compartís. Yo además de la humildad sí que resaltaría porque, claro, lo que pasa después, ¿no? Ese momento en el que lo primero que hace es pedir oración por Benedicto XVI, luego por él. Yo además de la humildad creo que es un momento en el que él se enfrenta, ¿no? Como al mundo y es un momento también de oración, ¿no? O sea, de análisis y de pedir ayuda claramente. Total, entre salir al balcón y que le pongan el micrófono es un cambio es otra persona casi. Yo vi dos cosas. Me acuerdo perfectamente cuando salió, tenía yo 18 años, cuando salió Juan Pablo II a la Logia Vaticana. Me acuerdo perfectamente el año 2005 cuando salió el Papa Benedicto XVI al mismo balcón. Y yo lo vi en directo, yo estaba celebrando una Eucaristía en Peralta a las 7:30, fue una misa rápida porque ya me había enterado de la fumata, fui a mi despacho, tocamos las campanas y quiero decir que la salida del Papa Francisco a la Logia Vaticana fue un gesto indicativo y reivindicativo. Eso es. Indicativo y reivindicativo. Es decir, rompe todos los esquemas, sales sin la muceta, sales sin la estola, sales sin levantar los brazos. Es el Papa que invisiblemente quiere hacer visible a lo importante, al misterio, a Dios y a la razón de ser de su papado, el pueblo. Y pone al pueblo a rezar. Es el único Papa que lo ha hecho en ese momento, que se ha atrevido, además de inclinarse, pone el pueblo a rezar. Entonces yo como sacerdote tengo que decir que para mí tiene esos dos movimientos. Ayer que hablaba él tan preciosamente de la homilía en la Capilla Sixtina, en la Eucaristía con los cardenales, tengo que decir que el Papa hizo también dos movimientos en la Logia Vaticana en el balcón. Indicar por dónde tenemos que ir, la Iglesia que se hace invisible, que no se constituye en el centro, y reivindicativo, reivindicar ciertos gestos para la nueva evangelización de la que luego hablaremos un poco. No sé cómo lo vivió Francisco. Bueno, lo viví con mucha intensidad, además desde tiempo antes, porque yo estaba también con la cigüeña y era de esos espectadores de televisión que estaban viendo la cigüeña o que estaban viendo pendientes de la chimenea, que es otro de los asuntos mediáticos del cónclave, ¿no? La chimenea. Yo creo que lo que dice Javier es muy importante, ¿no? El valor del símbolo, del icono, todo lo que se hace es muy fuertemente significativo y eso fascina a los espectadores también. Y fascina a las televisiones. Yo creo que la Capilla Sixtina o la Plaza de San Pedro son el set soñado para un profesional. Y un día haremos el programa desde allí. Tendríamos que hacer un día. Tendríamos que haber hecho este programa desde allí. Bueno, entonces se ve que todos los gestos son muy importantes. No es una cosa nueva, por ejemplo, pero creo que lo que sabemos del Papa Francisco es que tiene una gran predisposición al gesto y que dice cosas y hace cosas también. Y lo hemos visto. Hacer una cosa como no sé si nuestros compañeros de realización pueden hacer, que es ponernos esa imagen del Papa volviendo en autobús como uno más que ni siquiera, a ver si la encuentran por ahí, que ni siquiera está en el primer asiento del autobús, ¿no? En plan profe, sino que está uno más ahí puesto. Esa no es. La del metro. Esa es previa, esa es la del metro, en la que, digamos, tiene por costumbre, o tenía por costumbre, en su país, pues viajar, pues nada, en los transportes públicos. Tampoco vivía en el Palacio Arzobispal, sino que vivía en un pequeño piso. Se hacía él la comida, y esta es una imagen antes de ser papa, pero claro, la gracia es que tampoco cambia mucho, porque me dicen que no la tienen, bueno, no pasa nada. El caso es que se ve al Papa Francisco pues montado en el tercer asiento del autobús. De la fila de los cardenales. Entre los cardenales, como absolutamente uno más. Bueno, eso es un gesto hay una también. anécdota muy bonita. Había una limusina preparada fuera de la Capilla Sixtina. Y es el segundo gesto, bueno, ya es el tercero,
porque previamente ya en la Capilla Sixtina le habían preparado una silla blanca, sí, y recibió a todos los cardenales de pie. En segundo lugar, sale fuera y ya había hecho el gesto con el pueblo de doblegarse, pedid por mí para que Dios me bendiga. Tercer gesto, la limusina la rechaza y se sube al autobús. Quiero ir con mis compañeros. Quiero ir con mis compañeros. Y el cuarto gesto de su sencillez, a la noche, cuando en un gesto de humor les dice: Dios os perdone lo que habéis hecho. Esta noche yo voy a dormir muy bien y ustedes espero que duerman muy bien. Estoy de acuerdo contigo. El Papa, hay muchas formas de hablar desde la Iglesia. Hablar y obrar y hablar. Y el Papa ha elegido primero el lenguaje de los gestos y a continuación poner palabra a los gestos. Los gestos están diciendo ya mucho en estos días, es más, hay que reconocer que incluso nos tiene desconcertados. No digo ya nada, por supuesto, a algunos que están acostumbrados al 1 más 2 más 3 más 4. Le tenemos que oír también en español, porque claro, yo las cosas que le he escuchado, los vídeos que he visto de la televisión argentina, de distintos medios de comunicación argentinos, hablan de una persona que no es de muchísimas palabras, pero sí muy firme, con un discurso muy bien articulado. Y claro, estos días estamos oyendo en italiano, un idioma que no es su idioma nativo, aunque él improvisa es hijo de italiano. Sin ningún problema. Haciendo o recogiendo esto que decías de primero los gestos y luego las palabras, también tenemos una imagen, no sé si ustedes la habrán podido ver, que es el Papa pagando pues la cuenta, digamos, donde estuvo durmiendo antes del cónclave. Eso sí que es, desde luego, dar ejemplo. Ahí tenemos esa imagen que no sé yo si le dio un ataque de algo al pobre recepcionista. Que no le cobraron, por fin. No le cobraron. No consintieron cobrarle. Bueno, no me Pero extraña. lo que no se ve ahí, Paz, y es algo muy interesante, es que el Papa, cuando bajó su secretario particular las maletas de la habitación, quiso coger sus propias maletas y, por supuesto, no le dejaron. Me acuerdo siempre lo del Evangelio, que es que no he venido a ser servido, sino a servir, incluso con una maleta, incluso siendo Papa. Es aquello que nos llena de emoción y que nos deja, hay que reconocerlo, desconcertados. No estamos acostumbrados a ver un Papa inclinado, a un Papa en el autobús, a un Papa yendo a Santa María por Santa María la Mayor, con todas las connotaciones que tienen para los romanos, por una puerta lateral. No estamos acostumbrados a ver al Papa en un simple coche yendo a venerar a Santa María de las Nieves en Roma. No estamos acostumbrados al lenguaje de los gestos sin palabras de este Papa Francisco. Para poner un ejemplo. Nosotros los sacerdotes, o Jueves Santo, que solemos preparar tanto en el despacho nuestras homilías sobre el Día del Amor Fraterno, sobre el sacerdocio o sobre la Eucaristía. Hoy, cuando me he encontrado esta mañana la noticia, el último Jueves Santo del Papa Francisco el año pasado, en el barrio de Las Flores, en Argentina, lavando los pies a 12 enfermos del SIDA. Es que no hace falta palabras. Creo que tenemos una imagen también de eso que dice mucho. Y una cosa, comentas que estamos desconcertados. Yo te diría que más que desconcertada estoy encantada. Claro. Encantada, ¿por qué? Porque como católica, esto que estamos destacando del Papa lo hacen muchos católicos, lo hacemos muchos católicos. Entonces, esa parte de la Iglesia que existe, que es mayoritaria, me encanta que esté representada en su máxima figura. Claro. Es decir, que todo esto no es que sea de repente una imagen que se quiere dar, no, es que esta es la Iglesia real que no tenía un rostro visible tan cercano hasta ahora. Con lo cual yo, vamos, más que desconcertada, estoy encantada y ojalá esto se mantenga. Quiero decir, no estamos contando algo que no exista, no, esto es la Iglesia Católica. Pero no me negarás esto es lo que no estás asombrada. No, yo estoy encantada. El asombro produce encanto y el desconcierto a continuación. Mira, eso es como cuando va a un concierto. No, yo no estoy desconcertada, lo único que sé es que Dios sabe lo que se hace. Lo publiqué en un tuit diciendo, después de esto está claro que Dios sabe lo que se hace. O sea, en un momento de crisis como el que estamos... Muy bien, nuestro arzobispo lo ha hecho fenomenalmente bien en esa nota que ha mandado a los medios, que damos gracias a Dios por este Papa, pero ojalá me siga asombrando de esta manera, porque por supuesto que me encanta, pero no estamos acostumbrados a este lenguaje de los signos en el Papa. Pero es verdad que estamos viviendo una pequeña revolución, porque tampoco estamos acostumbrados, recuerdan lo que les he explicado antes, lo que era trending topic, aquello de lo que más gente habla en un momento determinado en Twitter, pues durante, creo que fue un día y medio, el Espíritu Santo fue trending topic. Yo lo tuiteé, de hecho, porque me hacía muchísima gracia. Digo, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo sea trending topic cuando en principio es el que no se le conoce, ¿no? Pero porque la gente busca referentes. O sea, la gente en el fondo lo que quiere es personas
que sean coherentes, que tengan unos valores, que no cambien día a día. Y yo creo que la gente está expectante de encontrar ciertos modelos a los que poder seguir. Yo pienso que eso puede ser una cosa más interior, que uno busque unos valores, un referente, pero Francisco, tanto como para tuitear Espíritu Santo, tiene su gracia. Bueno, los medios nos hacen estar juntos, incrementa mucho la sensación de estar ahí. O sea, que del mismo modo que la televisión ha mandado ahí a sus grandes rostros, a las Elena Resanos, a las Lourdes Maldonados, a las Anas Blancos. Yo no pude ir porque tenía un problema de horario. Pues aparte de eso, la gente realmente, gracias a medios como Twitter, gracias a las tecnologías de que disponemos hoy, gracias al vídeo online, pues está siguiendo esos acontecimientos de una forma muy directa. Y es característico de las audiencias actuales que no solamente quieren estar, sino que quieren participar, quieren decir, quieren... El propio Twitter ha dicho que el momento en que se anuncia el Papa, el ritmo de tweets es de 300.000 tweets por minuto. Como decíamos antes, ¿no? Son unas cifras de una escala increíble y es una noticia increíble. Yo creo que los que investigamos estos temas tenemos que estudiarlo a fondo porque no hay noticias como esta. Que tengan 300.000, a ver, repite la cifra. 300.000 tweets por minuto. Eso es una barbaridad. 7 millones de tweets, dice también Twitter oficialmente, en el tiempo en que ya se sabe que estamos a la espera de la fumata blanca. Y con el condicionante añadido, muy importante, de que no había una muerte de un papa por medio, sino que había una renuncia. Porque al principio sí que había una cierta timidez informativa, despertará pasión, este cónclave, despertará interés, no despertará, y nos hemos dado cuenta que de repente la ciudad de Roma, por la vía Conciliazione, va en masa a entrar simplemente, pues de quién iba a ser el próximo papa. En ese sentido hay que agradecer a los medios que han sabido estar a la altura. No, los medios me parece que han hecho un trabajo en general estupendo. Y muy bonito. Hemos hecho un trabajo espectacular y bonito, pero los medios vivimos de la publicidad y nos tenemos que ir a publicidad, pero retener en vuestra mente esto porque volvemos en nada para seguir hablando de este bombazo informativo. Hasta ahora mismo. Pues continuamos hablando y analizando desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista eclesial, desde el punto de vista periodístico, desde el sociológico y desde el punto de vista del análisis de las audiencias, la que sin duda ha sido la noticia de la semana y desde luego del año prácticamente, ¿no? De la mano con esa renuncia de Benedicto XVI. Nos hemos quedado en la primera parte del programa de esa repercusión en los medios, especialmente en Twitter. Hablábamos de unas cifras espectaculares. Tengo aquí que a las 7:30 de la tarde, cuando se anunció en Twitter la cuenta del pontífice, decía Habemus Papam Franciscum, tenía 82.577 retweets y 25.041 favoritos. O sea, tenemos que explicar a los espectadores también. Así, te dejo la... El retweet es la función que permite multiplicar en Twitter todo lo que se dice y es un mecanismo habitual que utilizan los públicos de Twitter para dar a conocer algo, para difundir. Ese elemento de difusión está masivo. Muy presente en... Tienen que hacerse una cuenta para que sigan este programa, porque si no... Pero lo cierto es que la gente ve la tele ahora prácticamente prácticamente y sin prácticamente. La gente ve la televisión y tuitea al mismo tiempo. Porque los medios al mismo tiempo que están haciendo televisión están diciendo lo que la gente está diciendo en Twitter de ellos en sus cuentas, con lo cual hemos fusionado todos los medios. Antes te has quedado con algo que querías decir. Adelante. No, iba a destacarlo, bueno, que hablábamos antes, ¿no? 300.000 tweets por minuto, pero quería destacar una cosa del mundo offline, ¿no? Que es la cantidad de gente que estaba en la Plaza de San Pedro, no solo en el momento en el que ya sabíamos que había un papa y estábamos esperando, sino, vamos, desde la primera fumata, la Plaza de San Pedro ha estado llena. Yo no recuerdo... Bueno, yo creo que en el 2005 no fue Tenemos así. Tenemos una imagen que además que revela muy bien lo que estamos hablando. Es esa imagen que es 2005, es la imagen superior, 2013 abajo, ¿no? No es exactamente, una está más desde la vía de la Conciliazione, las del 2005, y la del 2013 es desde la mismísima Plaza de San Pedro. Si tienen ustedes en la cabeza cuando sale el Papa a la Logia Vaticana, se ve
como un cielo estrellado, pero en la plaza, y ahí está visto desde abajo. Eso es de lo que estamos hablando. La gente ve la tele con Twitter y con los dispositivos y la gente cuenta inmediatamente lo que estamos viendo. Lo que dice María es muy interesante porque aunque estemos en la red también queremos estar en el lugar de los hechos. Y eso lo hemos visto en cuanto al análisis de los medios de comunicación en muy variados acontecimientos últimamente. O sea que hay que estar en la plaza, aunque lo que sucede en la plaza tenga una repercusión mucho mayor. Decirme por qué, o a vuestro juicio, cuál es la causa para que los que estén en esa plaza, los que están con ese móvil, aunque no crean, aunque no vayan a misa el domingo y aunque pues la Iglesia en principio les da igual, ¿por qué están ahí? O sea, ¿por qué están en esa plaza? ¿Por qué no están pegados al televisor? Es un evento. Bueno, es un evento, ¿no? Y hay muchos condicionantes. Está el elemento cultural. Luego también es verdad que hay muchísima gente que, aun no siendo practicante, tienen un cierto barniz, un cierto pozo religioso más del que creemos. Y en tercer lugar, yo confío, y como sacerdote estoy convencido que es así, que en Europa muchísima gente también está de vuelta. Hay una vuelta también, aunque nosotros no la veamos, una vuelta militante a la Iglesia, o por lo menos ya no de desprecio a la Iglesia. Lo mismo que hay muchísima gente que tiene sus razones para estar lejos de la estructura eclesial o de la práctica sacramental. Hay otra gente que por lo menos dice, bueno, pues yo pertenezco a esta Iglesia, he sido bautizado en esta Iglesia, no puedo vivir de una forma indiferente a este conclave o a este nuevo Papa que sale, aunque yo no comulgue con muchas cosas de lo que me ha dicho el anterior o este incluso, que va a ser lo mismo prácticamente o igual. Pero a mí esto me interesa. ¿Por qué? Pues porque he nacido en Occidente o he nacido en Roma o incluso soy muy romano, porque los romanos para estas cosas son tremendos. ¿Ibas a decir algo? No, yo estoy de acuerdo, pero creo que también la carga de evento y de una cosa que está pasando en tiempo real y la posibilidad de vivirlo de cerca, no hay gente que lo ha calificado de espectáculo. No, de vivirlo y de contarlo en directo. Es decir, yo he estado allí, ¿no? Esto va a ser lo típico como cuando alguien llegó al... ¿no? Efectivamente, entonces la gente quiere estar allí y quiere decir que ha estado allí y compartir con la gente que está al otro lado de esos móviles lo que él está experimentando y viviendo, ¿no? En ese momento, sean católicos o no lo sean. Yo es que quería unir esto de querer ser protagonista del hecho histórico, querer contarlo, inmediatamente, además, con esa apertura que hemos hablado antes de la Iglesia, en la que se enseñan imágenes de la Capilla Sixtina, cosas que no, el juramento de los cardenales, que no lo habíamos visto hasta ahora. Ahora el mundo empieza a opinar sobre lo que deberían ser los retos para el Papa. No sé si esto es lo mismo que hacer una quiniela de papables, porque probablemente la Iglesia va a seguir haciendo lo mismo que ha hecho en los últimos 21 siglos, pero sin embargo se produce ese, no sé, es decir, debería hacer esto, debería hacer la otra a través de los medios con bastante normalidad. O sea, como diciendo, oye, deberías ir por ahí, Francisco. Sí, yo creo que es bueno que la gente diga por dónde debería ir, más que nada para que el Vaticano sepa lo que la gente opina, ¿no? Pero sobre todo, yo antes decía que estaba encantada con la decisión, pero con un matiz. Quizá estoy un poco con cierta inquietud de que la expectativa no sea demasiado grande. ¿Vale? Es decir, yo creo que en estos 2 días la expectativa ha sido bestial. Lo que esperamos de él es impresionante. Entonces, yo creo que el gran reto que tiene este nuevo Papa es evidenciar esa parte de la Iglesia que existe, que trabaja por mejorar este mundo, porque la gente más necesitada tenga una oportunidad, porque la sociedad sea mejor de lo que es. Evidenciar eso es, yo creo, que el mayor reto que tiene. Y ahí es donde yo digo que la expectativa es muy alta. Luego también en el día a día hay que ser capaz de mantener ese reto planteado y esa expectativa generada. No sé, Francisco, ¿cómo lo ves? Para los medios una referencia permanente es muy importante. Sí. Vivimos en un mundo donde todo cambia, donde las cosas no duran y esto pues es una referencia que está ahí y recordamos el día en que eligieron a Juan Pablo II y a Benedicto XVI y hemos vivido esto. O sea que yo creo que eso está ahí. Luego, por otro lado, a mí me interesa mucho también mediáticamente la dimensión de misterio, que es un evento donde no sabemos lo que va a pasar, de desenlace incierto, y donde las informaciones que tenemos sobre lo que ha pasado en el mundo del gran hermano y de las cámaras que lo ven todo y donde se sabe todo, pues es muy incierto lo que va a pasar. Y yo creo que eso también contribuye a la fascinación que existe en el mundo de los medios y entre las audiencias con respecto a este acontecimiento. Se repite un poco
no sé, ya se repite un poco lo de siempre, por sí. Dice, al final van a echar en cara que la Iglesia dice del matrimonio homosexual, lo que la Iglesia dice sobre su doctrina afectiva. Es reenfocar, es decir, es que esos temas están, No, pero no son los únicos temas en los que la Iglesia está trabajando, me explico, con lo cual, el focalizar en la parte, perdóname la expresión, en la parte más buena de la Iglesia, en la que nadie critica, en la que nadie, no, en la que nadie apabulla, en la que nadie machaca, eso es justo lo que este Papa tiene que conseguir hacer. ¿Por qué? Porque la otra parte, la parte negativa, en la que todo el mundo está, los medios están criticando y diciendo, ya es evidente. La otra existe y no le habíamos dado el brillo, ¿no?, que había que darle. Yo tengo que decir, hoy leyendo un precioso artículo del cardenal Amigo, que es emérito de Sevilla, ha dicho una frase que a mí me ha encantado y la traigo en esta noche para Navarra Televisión. El Papa Francisco ni es un genio ni tiene la lámpara en sus manos. Ni es un genio ni tiene lámpara en sus manos. Eso sí, tiene un corazón totalmente franciscano. Yo estoy convencido, como sacerdote, que los que piensan que el Papa Francisco es un progresista, pues no es cuestión de ser progresista en nuestros tiempos para salvar al mundo de la incredulidad. Los que piensan que es un conservador, por las cosas que estamos viendo estos días, yo tengo que decir que, desde luego, no es un inmovilista. Nos ha traído muchas novedades en estos días y muchos detalles que son muy persuasivos y nos dice por dónde tenemos que ir. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente, que la Iglesia puede cambiar en las formas, pero no en el contenido. Eso está claro. Y que lo único que nos puede aportar este Papa es su propio carisma, su propio color, pero eso sí, con un gran contenido que va a ser el mismo contenido que el de Benedicto XVI, el mismo contenido que el de Juan Pablo II, que el primero, etcétera, etcétera. Y esto, o sea, el que la gente piense hoy que con el Papa Francisco se solucionan todos los problemas, la incredulidad en Europa o el laicismo, pero es algo que parece que la sociedad no entiende. Es lo mismo que cada vez que se elige un Papa, la gente hace quinielas y entonces la Iglesia dice, no, que esto no va de quinielas, que esto va de Espíritu Santo, y esto es un poco lo mismo. Es decir, no, que el mensaje no va a cambiar. En la faceta puramente humana. El mensaje no va a cambiar, pero el foco sí que se va a poner más en una parte de ese mensaje en el que yo creo que la mayor parte de la humanidad está de acuerdo. Francisco. Y los medios y las audiencias también están un poco sorprendidos por el difícil encasillamiento del Papa Francisco. Realmente no, las categorías que los medios suelen usar, que están muy basadas en el conflicto, lógicamente, porque los medios necesitan drama. Voy a empezar aquí a dar bofetadas a ver si subimos pues no, eso es una dinámica de los medios que está ahí y que hay que entender. Pero claro, el Papa Francisco no cuadra muy bien con ninguna de las categorías habituales. Desde el progresismo se están diciendo cosas muy positivas de él, desde sectores calificados como conservadores también, ¿no? Y creo que eso también lo hace muy atractivo e interesante como figura en estos días. Que el Papa Francisco nos va a presentar el Evangelio sencillamente, sin adimentos, sin muchas luces, sin mucho ornato. Yo lo veo perfectamente cuál es la propuesta de ¿por qué? Pues porque yo tengo aquí una frase muy bonita que creo que es para considerarla, ¿no? De oficio puede que sea jesuita, pero estoy convencido que el corazón lo tiene puramente franciscano. El contenido va a ser el mismo, solo que os lo va a presentar con sencillez, con naturalidad y contando, me da la sensación, contando mucho con la importancia del pueblo de Dios. Ahí está su genuflexión, y para que el pueblo rezase por él. Yo me uno a lo que decía Gilde de poner el foco en otro sitio, ¿no? O sea, porque efectivamente el progresismo en la Iglesia no es vamos a cambiar la doctrina, ¿no? O sea, se va a mantener y va a ser siempre la misma, sino es poner el foco donde en el mensaje esencial de la Iglesia. El mensaje esencial de la Iglesia no es el matrimonio homosexual sí o no, sino que es otra cosa. Y de hecho yo creo que el Papa Francisco, pues un primer gesto ha sido esa oración, ¿no? O sea, eso es una cosa. Lo que pasa es que efectivamente estamos hablando, o habláis de dónde poner el foco, pero los medios, las audiencias, la gente quiere otra conversación, quiere lo del progresismo, ¿no? Entonces parece que ahí en el fondo no hay una comunicación real, no hay, voy a decirlo, no hay un entendimiento, es decir, no conseguimos que la sociedad, los medios, la opinión pública entienda que lo que la Iglesia quiere es otro rollo, es otra cosa. No, pero me vas a perdonar. Yo creo que no tengo que decir que yo no creo que sea
que los medios no entienden o que el pueblo no entiende. Efectivamente, como decía antes Francisco, los medios de comunicación tienden al conflicto, ¿vale? Les interesa dar noticias donde haya conflictividad porque eso realmente parece que vende y de hecho vende, ¿no? Pero no creo que sea solamente un problema de los medios de comunicación y de la sociedad, creo que también es un problema de la Iglesia. Es decir, la Iglesia tiene que ser capaz de ser proactiva con su mensaje. No puede ir a rastras de lo que los medios quieren contar de ella o a rastras de lo que... No, tiene que ser ella quien lidere sus mensajes. Y este Papa, yo creo que está siendo capaz de decir, a ver, de la Iglesia esto es lo importante. Y ojalá se mantenga, de ahí mi miedo a la expectativa, ¿eh? O sea, la expectativa es muy alta y en estos casos el problema suele ser que si luego no se cumple, el batacazo suele ser mayor. Pero si es capaz de mantener un foco donde él quiere que la gente mire lo que es la Iglesia, en esa esencia del Evangelio, en esos mensajes claves en los que además, insisto, creo que la mayor parte de la sociedad estaríamos de acuerdo, creo que será el reto... O sea, que Lombardi va a tener trabajo. Lombardi va a tener mucho trabajo. Ayer, sobre todo, ayer Paz, el Papa Francisco, en su Eucaristía con los cardenales en la Capilla Sixtina, nos dejó una serie de perlas muy bonitas en 3 frases que es como un trípode. Caminar, edificar y proclamar. Él dijo confesar, pero con muchas personas el concepto confesar piensan que es la confesión o proclamar, es decir, dar testimonio. Contar. Pero dijo algo muy importante, fíjate, Paz, que es tenemos que desmundanizar la Iglesia, un concepto que ya el Papa Benedicto XVI lo había dicho. ¿Qué quiere decir el Papa Francisco con eso? Pues muy sencillo, que tenemos que preservar lo que es genuino, que nosotros al mundo no le podemos dar lo que quiere. En estos días, cuando a mí me preguntaban en algún medio, ¿no? ¿Cuál crees que es el Papa que el mundo quiere? Digo, no es el Papa que el mundo quiere, sino el Papa que el Evangelio requiere. Entonces parece que el conflicto, el entendimiento está Sí, complejo. pero justo por eso, fíjate, esa dinámica es la que siguen los partidos políticos. Ya no es lo que un partido político quiere, es lo que el partido político entiende que la mayoría de la gente quiere y dice, ¿no? Esa es la dinámica que se sigue. En este caso, nos encontramos con una institución que dentro de ese relativismo no entra. Es decir, no, yo pienso esto, creo que el mensaje para la humanidad bueno es este, quien quiera que me siga. No me adapto a los gustos de la gente porque lo que tengo es un mensaje que es bueno y que hace feliz a la gente. Sí, yo creo que es interesante la analogía de las marcas. Pues, no sé, quizás la marca más famosa y visible es Coca-Cola. Que no se puede volver a nombrar. ¿Esa marca? No. Que es una marca que ha estado siempre diciendo lo mismo. Y lo dice de distintas maneras, utilizando distintos medios en distintos contextos. Entonces yo creo que una identidad fuerte es algo muy valorado por las audiencias. Al mismo tiempo, no es un tema donde uno pueda ser neutral con facilidad. La religión es una cuestión en los medios compleja, porque no solamente se habla de lo que uno quiere decir, sino de lo que uno es, y es muy difícil afrontar las cuestiones relacionadas con la religión de una forma neutral, ¿no? Entonces sí que hay ese nivel de apasionamiento y hay que hacer un trabajo de acercamiento. Y los medios nos ayudan justamente a eso, a estar juntos, por parte de todos. Yo creo que todos tienen que entender que la religión no es un problema, sino es una fuente de energías para una sociedad, para un mundo, y eso todo el mundo creo que lo tiene que entender. María, perdona, que es que creo que querías decir algo Sí, antes. no, yo quería resaltar, como has nombrado la homilía, o sea, en la homilía hay un titular que es ese momento en el que dice, ¿no? O sea, si no hablamos de Jesucristo, nos dedicamos a ser una ONG piadosa, ¿no? Y entonces, al final creo que es lo que pasa, ¿no? O sea, que a veces es percibida más como una ONG que se tiene que adaptar o tiene que dar respuesta de una manera concreta, y porque a lo mejor falta esa fuerza de poner en hablar de Jesucristo y hablar de otros mensajes. Sí, yo quiero aquí invadir otro terreno importante. ¿Por qué se ha puesto el nombre de Francisco? Porque él es un enamorado de la vida, del testimonio espiritual de San Francisco de Asís. Aunque luego, por supuesto, ayer, cuando estuvo en la iglesia de Santa María la Mayor, se detuvo a rezar delante del altar de San Francisco Javier en Santa María la Mayor. Bien. El Papa Francisco también quiere que recuperemos en la Iglesia algo tan importante como que nos vean en el mundo volcados en la dimensión del amor hacia los más pobres.
Porque si nos ven con ciertas triquiñuelas, con ciertos aspectos de querencia, de poder, si nos ven a la Iglesia demasiado encorsetados en la grandeza, la parafernalaria, en los oropeles... Se lo ha dicho clarísimo. Claramente, entonces, no se ha cortado un pelo. El foco, ¿dónde lo va a poner el Papa Francisco? Lo vio claramente ¿dónde? En el servicio. Cuando yo he visto ciertas homilías, ciertos vídeos de cómo ha sido su cardenalato, su episcopado en Argentina, desde el año 92, que fue elevado al episcopado por el Papa Juan Pablo II, ha sido un episcopado de servicio a los más pobres. Y el Papa Francisco quiere que el foco de la Iglesia Católica esté dedicado a los más pobres. Y luego vendrá todo lo demás. Mediáticamente, la Iglesia como institución tiene que ser capaz de ese foco que lo quiere poner ahí, que sea contado por los medios de comunicación. Pero eso es un trabajo no de los medios solo, sino sobre todo de la Iglesia, que tiene que ser proactiva en la difusión de esos mensajes. La gozada encima es que tenemos, entre comillas, que el jefe apuesta por esa comunicación, con lo cual yo creo que tenemos un gran papado por delante y con mucho reto y con mucha cosa interesante para hacer. Eso es lo que sabemos de Buenos Aires, de los años de Argentina, que ha prestado mucho interés a la comunicación y a los medios y que ha tenido una gran presencia en la sociedad. Hasta el punto de que yo creo que injustamente el presidente Kirchner dijo en una ocasión que la verdadera oposición era Bergoglio, ¿no? Pero eso es realmente un alabo, ¿no? Visto desde este lado, es un alabo. A mí lo que más me gusta de lo que dicen de él en Buenos Aires, tuvo aquí un testimonio de un compañero sacerdote que me lo ha mandado hoy en exclusiva para nosotros, es que ha sido toda una referencia moral, religiosa y política en Argentina. Pero sobre todo pone en principio una referencia moral. Quiero leer esto simplemente. Diles, se llama Walter, es de su diócesis. Diles Javier a través del Facebook me ha llegado, que es un hombre humilde, pastor con un celo enorme, visita parroquias, colectivos pobres, compromiso social excelente, conocido en medio mundo, va en taxi, en autobús. La gente de las vías está, venga a llorar en estos momentos de emoción. Los oficios del Jueves Santo lavaba los pies a los mendigos, a los enfermos, a los del SIDA, a los presos en la Archidiócesis de Buenos Aires. Diles Javier que es un auténtico apóstol. Walter, de su diócesis de Buenos Aires. El ambiente en Argentina es increíble. Bueno, sí, Argentina sí, es un de por sí... Es una pena no tener a nadie... Pero realmente los medios argentinos están haciendo unas coberturas impresionantes y la gente está muy conmovida en Argentina. Ya que la mayoría de esta mesa, excepto Javier, pero seguro que hace el esfuerzo y lo hace muy bien, procede del ámbito periodístico y de la comunicación, os voy a pedir un esfuerzo de un titular, de una idea. Cada uno os hemos invitado aquí desde el punto de vista eclesial, periodístico, sociológico y del análisis de las audiencias, desde vuestro punto de vista, por el que hoy estáis aquí, os pediría una reflexión para que cada uno, ahora cuando todavía irse a dormir es muy pronto, pero bueno, mientras este fin de semana van sucediendo los hechos, uno se quede con esa idea. Javier. Bueno, pues yo tendría que decir que tenemos un papa no como el que esperábamos, no es joven. Segundo lugar, no conoce excesivamente, entre comillas, la curia. Tercer lugar, no ha escrito grandes tratados de teología, pero vamos a tener un papa que es un gran pastor, que quiere conocer, amar y contar con su grey. Vuelvo a insistir, no es joven físicamente, hasta le falta un pulmón, pero el pulmón igual lo tenemos que ser el pueblo de Dios. No conoce excesivamente el mundo de la curia, no tiene grandes tratados teológicos, tiene 3 libros actualmente, pero tenemos que decir que la Iglesia Católica cuenta con un gran pastor. No hay más que ver, inclinándose y dando la vida ya por sus ovejas. Ha quedado claro. María. Yo diría que se salta el guión, no hay guión. O sea, de hecho, desde que ha salido a la logia lo hemos visto, ¿no? Y ayer por la mañana cambió el guión, no fue al sastre a tomarse medidas ni nada, fue a Santa María la Mayor. Su homilía, pues Lombardi decía, ¿no? No la vamos a poder pasar por escrito porque no la tiene, o sea, y fue con unas notas y tal. Entonces, pues hay que estar preparados porque se sale. Yo, desde el ámbito sociológico, lo que digo es que creo que en la sociedad del siglo XXI tenemos un nuevo referente al que hay que estar atentos, hay que seguirle un poco la pista porque creo que va a dar pautas muy interesantes para poder salir de esta difícil situación social, económica que está atravesando todo el mundo actualmente. Es una noticia única, con una expectación mediática colosal, con una gran implicación de las audiencias y una de las pocas noticias verdaderamente globales que existen. Pues nos quedemos con esos 4 titulares de los invitados aquí esta noche. Desde
aquí, desde este rincón navarro, hemos querido ofrecerles este análisis quizá un poco distinto de lo que venimos escuchando estos días, pero es que está prácticamente todo dicho. Esperemos haberles aportado un poquito más de lo que ha sido, sin duda, la noticia de esta semana y probablemente pues, de este año. Un Papa emérito del que venimos analizando su salida y un Papa nuevo, el Papa Francisco, que desde luego ha roto moldes. Volveremos aquí dentro de 7 días puntualmente para ofrecerles más análisis. Hasta entonces, sean felices. Adiós.